¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y el día de hoy este video va a tratar pues precisamente de que se viene una eminente derrota. ¿Y de quién? Pues todo el mundo lo sabe, pero los grandes medios no quieren decirlo. El gobierno de Kiev está perdiendo la guerra frente a Rusia. Las fuerzas rusas avanzan sin apuro, están conquistando eh, muchos lugares, pero ese es tema para otro video. Y van instalando a la vez las defensas de las regiones por la vía del referéndum, que decidieron ser parte de Rusia. Pero esa realidad inexorable esconde atrás, por ejemplo, el hecho de que Turquía, país que sigue siendo miembro de la OTAN, apoya a Rusia y le aporta piezas de repuesto para su industria militar. Y la OTAN no solamente está perdiendo la guerra, también se está resquebrajando. Y pasemos al análisis, ¿verdad? Y ya va precisándose el futuro de Ucrania en el campo de batalla. Se enfrentan de un lado el gobierno de Kiev, que se niega a aplicar los acuerdos de Minsk después de haberlos firmado. Recordemos que los acuerdos de Minsk precisamente se dieron porque se desató una guerra después del golpe de Estado, ¿verdad? Y ahí hubo un acuerdo para que Ucrania no atacara a las regiones del Donbass que pertenecían a Ucrania, pero al darse el golpe de Estado, precisamente Kiev aplicó medidas muy fuertes en contra de la gente del Donbass, que es gente de etnia rusa. Y pues decidieron separarse, desatándose una guerra. Y pues Kiev, pues con toda la fuerza del Estado, trató de aniquilarlos. Y Rusia les ayudó y se mantuvieron independientes. Pero durante 8 años o 9 años, y hasta este año, es decir, desde 2014 al año actual, estuvieron siendo bombardeados, siendo que precisamente los acuerdos de Minsk fueron para parar esa guerra y en donde, pues después de los acuerdos de Minsk y el cuarteto de Normandía que se dio en Normandía, Francia, en donde se firmaron. Eh, Precisamente esos acuerdos, ahí se denominó el cuarteto de Normandía, y ahí se declararon como países garantes, es decir, países que iban a hacer que se respetara ese acuerdo, precisamente Rusia, Francia y Alemania. Y como países garantes estaban obligados a detener la guerra si fuera necesario por medios militares. Sin embargo, a la luz de las declaraciones que dio el año pasado la señora Angela Merkel y el señor Hollande, que era precisamente el primer ministro, el presidente de Francia, que declararon así con descaro que esos acuerdos eh, nada más habían sido para ganar tiempo. Pero también se llevó a cabo una resolución que fue la 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dio su aval a dichos acuerdos. Y de un lado tenemos a un Estado que rechaza el derecho internacional, pero que tiene el apoyo de las potencias occidentales. Y del otro lado vemos un Estado que rechaza las reglas de Occidente y que cuenta pues, con el respaldo de China y de Turquía. ¿Cómo puede el presidente Volodymyr Zelensky, electo porque prometía aplicar los acuerdos de Minsk,
llegar a convertirse en un nacionalista integrista, o sea, un nazi. ¿Cómo pudo ponerse del lado de los fanáticos herederos de los peores criminales del siglo XX? Recordemos que todo lo que es la región de Galicia, de donde provienen precisamente los nacionalistas integristas, pues ahí se dio lo peor de lo peor del nazismo. La hipótesis más probable es que lo hizo por razones de orden financiero, es decir, en la campaña Zelensky promete parar esa guerra y llegar a pues a una paz, y ganó con un margen muy alto. Y como les decía, la hipótesis más probable es que lo hizo por razones de orden financiero. La publicidad de las publicaciones de los Paradise Papers, o sea, los Panama Papers, reveló que Zelensky dispone de cuentas ocultas en paraísos fiscales y además tiene propiedades en Inglaterra, en Italia. Pero el hecho es que Volodymyr Zelensky ni siquiera suele codearse con los nacionalistas integristas, es decir, con los nazis, entre otras cosas porque es un cobarde, porque sabe que lo pueden matar. Y al principio de la guerra se encerró durante semanas en un búnker, probablemente fuera de Kiev, y solo salió de su refugio de alta seguridad luego de que el primer ministro israelí, en ese entonces el señor Naftali Bennett, recordemos que ahorita está eh, Netanyahu, el señor Benjamín Netanyahu, bueno, el año pasado estaba en su último año de periodo, el primer ministro israelí Naftali Bennett, y él le aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin le había prometido que no tenía intenciones de matarlo. Y después ya salió el señor Zelensky, y desde que le dieron esa garantía a Zelensky se ha dedicado a hacerse el valiente en videoconferencias y en todas las reuniones políticas e incluso en los festivales artísticos que se organizan pues en Europa Occidental, en Occidente. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo llegó a Turquía, aliada de las potencias occidentales en el seno de la OTAN, a implicarse del lado de Rusia? Eso es más fácil de entender para quienes han seguido de cerca los intentos de asesinato organizados precisamente por la CIA estadounidense contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, eh, bueno, para retrocediendo poquito en la historia, Erdogan y precisamente Turquía han sufrido mucho acoso por parte de los Estados Unidos, por parte de la OTAN, y el señor Recep Tayyip Erdogan ha sobrevivido a intentos de asesinato y intentos de golpe de Estado. Y fue inicialmente el señor Recep Tayyip Erdogan un delincuente callejero, pero luego se enroló en una milicia islámica que lo llevó a codearse tanto con insurgentes afganos como con yihadistas rusos de Ichkeria. Solo después de ese recorrido llegó a la política entendida en el sentido clásico del término durante su época de partidario de los grupos musulmanes antirrusos, es decir, de los yihaditas. Erdogan era un agente de la CIA, pero como tantos otros, después de llegar al poder, Recep Tayyip Erdogan comenzó a ver las cosas de otra manera. Poco a poco fue distanciándose de Langley, que era el director de la CIA en aquel entonces, y quiso servir a su pueblo. Sin embargo, la evolución personal de Recep Tayyip Erdogan tuvo lugar mientras su país cambiaba varias veces de estrategia. Turquía sigue sin aceptar del todo la caída del Imperio Otomano.
Recuérdese que Turquía formó o fue la cabeza de todo lo que era el Imperio Otomano, que precisamente tenía eh, naciones de Europa conquistadas. De ahí pues que todavía vienen los recuerdos del Imperio Otomano y pues el señor Erdogan no termina de aceptar que el Imperio Otomano fue pasado, lo cual ha llevado a intentar estrategias diferentes una tras otra. Y es candidata a convertirse en miembro de la Unión Europea desde 1987, imagínense. Y en 2009, con Ahmet Davutoglu, Turquía creyó que para poder restaurar su influencia de la época otomana, una cosa llevaría a la otra. Creyó en la posibilidad de conjugar en ese objetivo y la historia personal de Erdogan para convertirse en la patria de la hermandad musulmana y restaurar el califato. De ahí viene toda la ayuda, todo el apoyo y la invasión a Siria, donde pues a las claras Turquía estuvo financiando todos esos grupos islamistas, Daesh, Al-Qaeda, el Emirato Árabe Unido, pero sobre todo a la hermandad musulmana, que era la punta de lanza de precisamente de esos movimientos, y ahí se embarcó eh, Turquía con muy poco éxito porque pues perdió la guerra. Tiene tomada una parte del norte de Siria, pero se sale o lo van a sacar a cañonazos. Pero fue un intento de restaurar el califato, que precisamente el señor Mustafa Kemal Atatürk había disuelto en 1924, pero la caída del Emirato Islámico, es decir, Daesh, Al-Qaeda y toda esa caterva, la obligó a abandonar ese proyecto. Turquía se vuelve entonces hacia los pueblos turcoparlantes y vacila en incluir a los ingures. Los ingures es una población de etnia turca, pero que está en China. Y vacila con meterse por China y finalmente opta por los pueblos étnicamente turcos. Siguiendo ese camino, Turquía ya no necesita a los europeos ni a los Estados Unidos, sino a Rusia y China, porque precisamente, como le refería hace un momento, Turquía fue candidato a integrarse en la Unión Europea, pero desde 1987 la Unión Europea le dio una y otra vez con la puerta en la cara. Es decir, nunca lo incluyeron, lo quisieron incluir en la Unión Europea, pese a que Turquía pues, formaba parte de la OTAN, no había por qué no recibirlos, pero hay mucha cuestión ya de tipo racial. Y pues ahora, después de su victoria frente o contra Armenia, Turquía creó la Organización de Estados Turcos, cuyos miembros son Kazajstán, Kirguistán, la propia Turquía y Uzbekistán, y con Hungría y Turkmenistán como observadores. Es decir, Hungría fue parte del Imperio Otomano y digamos que Turquía ya está perdón, Hungría está ya pues, en la Unión Europea. Pero de ahí viene el intento de Erdogan de unir todo lo que formó el Imperio Otomano.
De ahí pues que Hungría y Turkmenistán están como observadores. Y después de la victoria turca, pues, turca así entre comillas, porque la guerra en Armenia que se libró por el enclave de Nagorno-Karabaj, la pelearon el ejército azerbaiyano y el ejército armenio, pero Turquía estuvo ahí metido con todo. Y de ahí viene, pues, que el éxito de los famosos drones Bayraktar, que se probaron ahí en terreno de guerra la primera vez. Y actualmente, según el Wall Street Journal, firmas turcas revenden 18.5 millones de dólares en material adquirido a los Estados Unidos a una decena de empresas rusas, incluidas en las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, es decir, en las sanciones. Y los turcos alegremente le compran a los Estados Unidos y le revenden por abajo de la mesa a Rusia. Las disposiciones, porque por cierto son ilegales a la luz de el derecho internacional que pues la propaganda atlantista presenta como sanciones, pues el secretario encargado del terrorismo de la inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el señor Brian Nelson, pues se tomó su tiempecito para echarse un viaje inútilmente a Ankara, capital de Turquía, con la esperanza de lograr que Turquía se plegara a las reglas de Occidente. Pero Ankara siguió apoyando en secreto a la industria militar rusa. Cuando el emisario estadounidense afirmó en Ankara que Turquía iba por mal camino porque se ponía del lado de la vecindad del vecino de Rusia, sus interlocutores turcos le pusieron delante la cifra de las guerras en Ucrania, dando a entender, a conocer, pues, al representante de los Estados Unidos, eh, cifras que el Mossad israelí, es decir, el servicio de inteligencia israelí, y publicadas por Unserda Haber en el terreno de la correlación de fuerzas, eh, pues que demuestra que la diferencia entre tropas ucranianas y rusas es de 1 a 8 favorable a Rusia. Y en cuestión de artillería es de 1 a 10. Por 10 cañones rusos hay un cañón ucraniano. Y el Mossad estima, para esto el Mossad es el servicio de inteligencia israelí y es una fuente muy confiable porque servicio de inteligencia israelí es tremendamente atinado y está metido en todas partes. Y con base en datos del Mossad, eh, estima que los militares rusos cuentan como 18.480 muertos en el frente precisamente, valga la redundancia, 150.000 muertos de Ucrania, como en el cuento que refiere el señor Andersen, el famoso autor Andersen, el cuento que dice el rey está desnudo. Es decir, ante las cifras puras y duras, pues Ucrania tiene la guerra perdida. Por muchas razones, que ya les explico. En este momento Turquía tiene paralizada la admisión de Suecia como miembro de la OTAN y de esa manera también bloquea la admisión de Finlandia, incluida en este mismo expediente,
sí aceptamos como ciertas las medidas del Wall Street Journal. Eso no sucede por casualidad. Ankara había logrado que esos dos países se comprometieran a aceptar sus pedidos de extradición contra los jefes del PKK, del movimiento y del movimiento del, pues precisamente del predicador Fethullah Gulen, que fue el que que se encargó de precisamente de de dar el golpe de Estado y intento de asesinato. Y el señor es un clérigo musulmán que se encuentra refugiado en los Estados Unidos. Precisamente los Estados Unidos lo tiene ahí como una base, como un alfil. Y lo usaron, y su movimiento islamista lo usaron pues para tratar de derrocar eh, al señor Recep Tayyip Erdogan. No recuerdo precisamente si fue en 2014 o 2015. Pero el señor Fethullah Gulen, pues lo tiene refugiado en los Estados Unidos. De ahí, la división que hay, el enojo de Ankara, es decir, del señor Recep Tayyip Erdogan, porque ha pedido que le entreguen precisamente al clérigo Fethullah Gulen. Compromiso que no ha sido cumplido. De hecho, no podía ser de otra manera, ya que el PKK, antiguamente aliado de los soviéticos, se ha convertido pues, precisamente en una herramienta de la CIA y ahora lucha bajo las órdenes de la OTAN. En cuanto a Fethullah Gulen, ese personaje vive en los Estados Unidos, bajo la protección de la CIA. De ahí le viene el enojo a Recep Tayyip Erdogan en contra de la OTAN, puesto que pues, lo mandan a asesinar, le mandan a dar un golpe de Estado y no le quieren entregar precisamente al principal responsable, es decir, al señor Fethullah Gulen. Y hoy Turquía precisamente eh, respalda a Rusia y también a China. A Rusia le proporciona piezas de repuesto para su industria militar, enviándole incluso material de fabricación estadounidense. Pero mientras que Croacia y Hungría, otros dos miembros de la OTAN, no vacilan en señalar públicamente que el respaldo de la Alianza Atlántica Ucrania es una gran estupidez. Turquía finge ser plenamente atlantista, es decir, eh, Turquía aplica ¿cómo le diríamos? Una política más hipócrita, puesto que finge ser plenamente atlantista, es decir, estar del lado de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pero pues Erdogan lo que hace es comprar muchos elementos precisamente de la Unión Europea y de los Estados Unidos y se la pasa por abajo del agua, como se dice coloquialmente, pues a Rusia y a China. Y hay por ahí pues, una noticia que yo no he podido corroborar de fuentes confiables, y no quiero caer yo eh, pues en publicar algo que no esté debidamente pues corroborado, autentificado, que es precisamente el terremoto que acaba de enlutar a Turquía y Siria, que no tiene las características que se observan siempre en el mundo entero. El hecho de que una decena de embajadores de los países occidentales abandonaron Ankara en los 5 días anteriores al sismo
mientras que su gobierno aconsejaba a los ciudadanos no viajar a Turquía, parece indicar que en sus capitales ya se sabía lo que iba a suceder. Y Estados Unidos, que dispone de medios técnicos capaz de provocar un temblor de tierra, se había comprometido en 1976 a no utilizarlos nunca. Pero en Bucarest, la senadora rumana Diana Ivanovic Sonca acaba de afirmar que Estados Unidos provocó el terremoto en Turquía y Siria en violación a la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación del medio ambiente con fines militares o con cualquier fines hostiles. El presidente Erdogan ya solicitó a sus servicios de inteligencia estudiar esa posibilidad que actualmente parece ser una hipótesis, pero pues una hipótesis pues, bastante plausible o no les sé decir qué, pero pues si 10 o 12 embajadores precisamente de la Unión Europea y de los Estados Unidos salen precisamente de la capital, uno de los lugares más afectados, y se está publicando en la prensa y en los medios internacionales, llámese proatlantistas, que urge a todos los ciudadanos eh, de sus países a retirarse de Turquía precisamente 5 días antes del terremoto. Pues es bastante, eh, pues raro, por decir. Y de ahí viene, pues, que esta diplomática húngara y el otro diplomático croata, pues que ya ahí es donde toma cuerpo, pues la hipótesis. Y en caso de respuesta positiva, habría que reconocer que Washington, consciente de, pues de ya de que ya no es la primera potencia económica mundial, ni la primera potencia militar, ha optado por destruir a sus aliados. Es decir, les está aplicando un castigo. Pues a los turcos, a Recep Tayyip Erdogan, le dice, te estás portando mal y ahí te va un coscorrón. Pero dejémoslo solo en una hipótesis, porque eso no está confirmado y no quiero yo caer pues en la teoría de hacer una teoría, pues una teoría de la conspiración, ¿verdad? O sea, se los comento a manera pues, de comentario, puesto que ya esos dos políticos europeos han manifestado eso y hay indicios que de alguna manera lo corroboran. Esa salida de los embajadores, esa invitación a que todo mundo se saliera de Turquía, pues bueno, por algo fue. Y en todo caso, a pesar de las noticias triunfalistas que inundan el mundo occidental, lo que sucede en el terreno es que Ucrania está perdiendo la guerra, mientras que al menos 3 países miembros de la OTAN cuestionan desde dentro el rumbo de ese bloque militar. ¿Cómo explicar entonces el hecho de que Estados Unidos sigue enviando al terreno armamento y exigiendo a sus aliados que también lo hagan? Para muestra un botón, el día de hoy por la mañana, el señor Josep Borrell hace unas declaraciones en el Parlamento Europeo, pues a juicio mío, muy guerreristas, puesto que pide más armamento, más apoyo y dice palabras más, palabras menos, que
puesto que estaba frente a los eurodiputados y les dice, señores, menos aplausos, más armamento. Y dice, los aplausos no cuestan nada. Un tanque Leopard vale 10 millones de euros. Dice, se necesitan menos aplausos y más armamento. Y declara él que, pues, que van ganando la guerra y declara que las sanciones a Rusia le están doliendo, pero que es un veneno de acción lenta, según él. Y, y habla de que la paz se gana con la guerra. Es decir, unas declaraciones de plano eh, guerreristas, ¿verdad? Y insta a sus aliados que también lo hagan. En primer lugar, gran cantidad de ese armamento está lejos de ser moderno. Están mandando la basura, lo que tienen ahí de chatarra. Y se trata en general de material fabricado o concebido en parte de la Guerra Fría o de fabricación soviética, puro tanque viejo. Para desperdiciar en Ucrania armamento más reciente, sabiendo que será destruido, o sea, lo van a quemar en cuanto entre al, este, al campo de batalla, puesto que ya les referí la correlación de fuerzas que hay entre uno y otro. Entonces, todo ese armamento, pues lo van a hacer, lo van a perder, lo van a destruir. Eso último es seguro porque Rusia dispone de armas más modernas que la del bando occidental. Por otra parte, para ciertos ejércitos occidentales puede ser interesante poner a prueba ciertas armas recientes en un conflicto de alta intensidad. Y en ese caso, lo que hacen los ejércitos occidentales es enviar a Ucrania solo algún prototipo de armas modernas, pero de chatarra, para que quieras. Por otra parte, los conscriptos ucranianos no reciben el armamento occidental que es entregado principalmente a las unidades de los nacionalistas integristas. Es decir, a los nazis les dan buen armamento y al resto, a los pobres conscriptos, eh, adolescentes y ancianos, pues esos les dan pura basura. Ellos son carne de cañón. Además, probablemente dos terceras partes de esas armas se entregan o se conservan en Albania y Kosovo, o son enviadas a las regiones africanas del Sahel. El presidente de Nigeria, Muhammad Buhari, denunció en la reunión de la cumbre de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad que grandes cantidades de armas supuestamente enviadas a Ucrania están llegando a manos de los yihadistas del Emirato Islámico, Daesh, Al-Nusra, toda una caterva, que pues eso demuestra precisamente que los yihadistas estos, que son un ejército, los utiliza la CIA, los Estados Unidos, la OTAN, para entrar como punta de lanza precisamente a iniciar guerras y desestabilizar gobiernos. Y en respuesta a la reacción de sorpresa e indignación de miembros del Congreso estadounidense, pues, el Pentágono ha creado una comisión que supuestamente debe dar seguimiento a los envíos de armas destinados a Ucrania. Comisión que, sin embargo, no ha informado absolutamente nada, ni informará sobre eventuales resultados de sus averiguaciones. Ya se pueden sentar los señores porque nunca van a llegar esos informes. Y hace solo 2 semanas el inspector general del Pentágono viajó a Ucrania, oficialmente para aclarar todo lo concerniente a los desvíos de armas. En un artículo anterior, pues se mostró que el verdadero objetivo de su viaje
eh, fue borrar indicios sobre los negocios de Hunter Biden, el multicitado, ya les he platicado en anteriores artículos, que es decir, perdón, se me ve el avión. En anteriores videos, precisamente todas las tropelías del señor Hunter Biden. Entonces, el inspector general de la OTAN viaja a Ucrania, pero no fue a recabar información acerca de los desvíos de armamento. No, 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 no. Su viaje fue para borrar indicios sobre los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. Y el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anunció entonces que estaba a punto de dimitir, cosa que aún no ha sucedido, que se va a unir a la lista de políticos y ministros de alto vuelo ucranianos pues que los han renunciado, no que hayan renunciado, los renunciaron. Y a uno de ellos, pues precisamente tuvo un accidente en el helicóptero en el que viajaba, se cayó. Digo, deja mucho que pensar. Y todavía queda un interrogante. ¿Por qué Alemania y Francia y Países Bajos, copropietarios de los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, no protestan contra el sabotaje perpetrado precisamente el 26 de septiembre del año pasado, 2022, contra esa importantísima infraestructura? Siendo copropietarios, oye, era de pegar el grito en el cielo, me volaron un par de gasoductos de los cuales soy socio, ¿no? Calladitos, ¿por qué no reaccionaron ante las revelaciones del señor, el premio Pulitzer, que publica la semana pasada, precisamente el señor Seymour Hersh, sobre la responsabilidad de Estados Unidos y de Noruega? Solo el vocero del Partido Alternativa para Alemania, AfD, ha exigido que el Parlamento alemán cree una comisión investigadora para aclarar el sabotaje, por supuesto. Pero la gran mayoría de los responsables de Alemania y Francia y los Países Bajos guardan el más profundo silencio, sin atreverse a reconocer que su aliado está resultando ser su mayor enemigo. Pues que alguien les avise a los señores, que alguien les avise que no es su amigo, que ese amigo no tiene amigos, tiene intereses, pero amigos no los tiene. Esos dirigentes, por el contrario, no han vacilado en recibir con mayor pleitesía y una actitud humillante al presidente Volodymyr Zelensky en Bruselas, la capital de la Unión Europea. Pásele, señor, y sombra roja y toda la cosa, el señor Zelensky. Pero se les escapa un detalle revelador. Zelensky no viajó a la Unión Europea primero, viajó primero a Washington y a Londres, las dos capitales que dan órdenes. Y solo después fue a la sede de la Unión Europea para hablar con los dirigentes, yo diría, para hablar con los payasos de los países que siguen las órdenes de Washington y de Londres, y que son los que pagan las cuentas, por supuesto, por supuesto. Así pues, a los señores del Parlamento Europeo se les pasa que primero Zelensky viaja a Washington, después a Londres y por último a Bruselas. Es decir, va, recibe órdenes y es recibido con aplausos,
como dijo el señor Borrell hoy por la mañana, menos aplausos y más ayuda, más tanques. Pero bueno, vamos a ver lo que sí es peligroso, es lo que la proposición, la propuesta de que se manden aviones. Ya de por sí los tanques son un arma ofensiva, porque es un cañón con orugas que puede caminar 200, 300 kilómetros más el alcance de su cañón, pues puede ya impactar en territorio ruso. Pero los aviones es una barbaridad si se los dan. ¿Por qué razón? Pues porque son jets de combate, F, F-16. Y esos aviones pues, son de tipo supersónico. Pueden llegar desde Ucrania al interior de Rusia en cuestión de minutos. Y tienen un armamento mucho más letal que un tanque. Y habida cuenta de eso, pues imagínese usted que despega una escuadrilla de aviones y uno o unos. Recuérdese que una vez que despega un avión no hay manera de controlar al piloto y se han dado casos de fugas de pilotos que despegaron y tomaron otro rumbo. Y si alguno de esos es recalcitrante, nacionalista y dice, me las vas a pagar, Rusia, y en lugar de ir al frente ucraniano, dirige su avión, ¿qué le gusta? ¿A Moscú o a San Petersburgo? Y que descarga su, su, su carga de misiles y de bombas. Señores, una cosa es que le peguen por ahí a Crimea y a los puntos del Donbass. Pero ¿qué pasaría si uno de esos aviones se le sale de control y va y ataca Moscú o San Petersburgo? ¿Se imaginan ustedes la reacción que vendría? Eso generaría que inmediatamente pues, se fueran ya de plano a una guerra mundial, que ya está en ciernes, pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Y pues, sin más amigos, me despido de ustedes y les pido que me regalen un like o un dislike, ¿verdad? Según su punto de vista. Y pues si se pueden agregar al canal, si quieren compartirlo, pues adelante. Pues les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video.